Hola, bienvenidos a esta nueva clase de MGA Trading. Pero antes de comenzar vamos a indicar que en MGA Negocios nuestra misión es proporcionar su educación financiera de calidad para que puedas desarrollar habilidades en el mundo de las finanzas y los mercados. Es importante aclarar que no realizamos asesoría financiera personalizada ni entregamos recomendaciones específicas de inversión. Toda la información solamente tiene fines educativos y no debe considerarse como un consejo financiero profesional. Mantenemos relaciones con ciertos brokers y plataformas y en algunos casos podemos recibir compensaciones económicas por temas de referido. Finalmente, decir que el trading y la inversión en instrumentos financieros conllevan riesgos significativos. Es posible perder parte o quizás la totalidad del capital invertido. Cada usuario debe realizar su propia investigación y actuar bajo su propio criterio. Dicho esto, la clase de hoy es conociendo acciones y ETFs relacionados al sector de la energía. Bien, entonces vamos a comenzar con una pequeña introducción sobre el tema. Decirles que es un tema muy interesante, ¿ya? Y bastante influyente dentro de los mercados globales, ya tanto las acciones y los ETFs relacionados al sector de la energía. Como siempre, la idea de estas clases es entregar una visión general, formativa, y que ustedes puedan entender cómo se mueve este tipo de activos, qué relación tienen con la economía global y también cómo interpretarlos desde una perspectiva de traders o analistas, ¿ya? Estas clases son abiertas, orientadas a generar conocimiento de forma general. Si ustedes después quieren profundizar o trabajar más una estrategia personalizada, eso se ve en las asesorías o cursos uno a uno. Así que, dicho esto, entonces vamos a ver quizás acá algunos tipos de activos del sector de la energía. Acá vemos la imagen, petróleo, energía eólica, ya como se dice. Vamos a comentar un poco eh, tipos de activos de este sector. ¿Ya? Cuando hablamos del sector de energía, hay que dividirlo en dos grandes grupos. Primero, podemos decirlo así, lo que es la energía tradicional, ¿no? Que incluye empresas del petróleo, del gas natural, las refinerías y también lo que es la distribución de estos tipos de energía. Y acá encontramos nombres clásicos dentro del mercado que históricamente han tenido una fuerte relación con el precio del petróleo. Más adelante, casi al finalizar la clase, vamos a revisar algunas acciones y ETFs de este sector. Y segundo, también la energía renovable o, como se dice, de transición, donde aparecen compañías que trabajan con energía solar, la energía eólica, el hidrógeno y quizás también las baterías. ¿Ya? Este grupo ha ido tomando muchas relevancias, sobre todo en los últimos años, donde se ha impulsado generalmente la energía limpia o la energía renovable, impulsado también por políticas de sostenibilidad y también los avances tecnológicos. ¿Ya? Entonces, también los CTFs del sector de energía, justamente que también vamos a revisar, agrupan este tipo de empresas, ¿ya? Permitiendo tener exposición diversificada sin necesidad de estar comprando acciones de empresas de forma individual. Como les dije, más adelante vamos a revisar algunos de estos ETFs también. Eh, tenemos que tener en cuenta acá también factores que influyen en este sector. Es un sector que está muy relacionado con ciertos temas que van un poco más allá de la empresa, ¿no? Es uno de los más sensibles quizás a los factores externos. Eh, Basta con ver solamente que el precio del petróleo, ¿ya? Movimientos fuertes en el WTI o en el Brent suelen reflejarse directamente en la cotización de estas acciones que están relacionadas a empresas del sector del petróleo. Ya, acá, por ejemplo, les voy a mostrar yo un gráfico. Acá, esto es los futuros del Spot Crude o del WTI. ¿Ya? Actualmente ese es el precio, $60 y fracción. ¿Ya? Entonces acá
Esto sirve una guía para las empresas que están relacionadas al sector, al producto del petróleo, al commodity. Acá vemos, por ejemplo, una especie de triángulo que se ha congestionado cada vez más. Inicialmente no teníamos proyectados que en octubre esto debía tanto explotar como hacia arriba o quizás explotar hacia abajo y todavía se sigue ahí acumulando, ¿no? En algún momento ya tiene que buscar una reacción. En algún momento salió de este triángulo, pero volvió a entrar. Entonces ahí quizás si hacemos una proyección, quizás diciembre podría explotar esto, quizás por algún tema un poco más fundamental. Bueno, entonces volvemos acá a la presentación, pero hay que tener en cuenta esos factores. Las políticas igual energéticas y geopolíticas. Cualquier conflicto, sanción o restricción de oferta afecta de inmediato al precio de la energía y por ende al comportamiento de todo el sector. Y otra cosa es la transición también hacia energías limpias, ¿ya? Que está generando una reconfiguración dentro de los índices. Algunas compañías pierden relevancia mientras otras comienzan a tomar más protagonismo en esto de las energías limpias. Entonces, cuando analizamos todo el sector de energía, no solamente es mirar gráficos, sino que también debemos considerar el contexto económico global y también yo creo que en el tema del petróleo igual influyen bastante los factores geopolíticos, ¿no? Dicho eso, el tema, por ejemplo, de la OPEP, hay el tema del qué pasa en países productores de petróleo, ¿o no? Ciertos bloqueos que se hacen, ciertas decisiones que se toman, entonces eso también va a influir sobre todo lo que es el petróleo. Para avanzar un poco más, vamos a ver quizás principales índices y ETFs del sector. Acá ya le comenté un poco lo que era, cómo buscar más o menos el precio del petróleo. Y acá les mostré yo lo que era el WTI, pero también está el precio del Brent. Ya hay una diferencia ahí, que uno se refiere a lo que es el precio que se maneja en el mercado americano especialmente, y el otro es el que se estaría manejando a nivel mundial, pero las tendencias igual son las mismas, solamente que varían un poco en los precios. Pero quizás también hay otros factores que, por ejemplo, un tipo de petróleo es más puro que el otro, ¿ya? Bueno, esas son pequeñas diferencias, pero en sí los movimientos de las tendencias van a ser generalmente los mismos, pero son eh, dos índices distintos, el petróleo, el WTI y el Brent, para que lo tengan en consideración. Entonces, vamos a ver principales índices y ETFs de este sector. Uno sería, cuando hablamos de los principales instrumentos que agrupan este tipo de activos, eh, lo mejor es referirse a ciertos ETF, ya tradicionales de energía, que siguen el rendimiento de empresas dedicadas tanto al petróleo o también puede ser al gas, ¿ya? Y también ETFs de energías limpias, que estos están enfocados en compañías que lideran la transición hacia tecnologías sostenibles. Estos ETF en sí permiten que un trader o inversor participe del movimiento del sector completo sin necesidad de estar eligiendo una sola acción. ¿Ya? Esa es como el, el funcionamiento, ¿no?, que tiene un ETF, que es generalmente agrupar varias acciones, varias compañías. Bueno, que hay otros ETFs que siguen un solo activo en particular, pero estos ETFs de sectores se entiende que van a agrupar a varias empresas de un sector. En este caso estamos revisando el sector de la energía. ¿Por qué es bueno tener este tipo de ETFs también? ¿Ya? Si no quieres arriesgar por una sola empresa, porque por ejemplo si el petróleo tiene un fuerte impulso alcista, los ETFs de energía tradicional van a tender igual a subir, ¿no? Porque van a subir las empresas individuales, entonces todas esas empresas que a su vez están en ETF van a hacer que el ETF suba. En cambio, si las políticas de transición energética toman fuerza, también los ETFs de energías renovables van a tener un alza.
La clave de esto está en entender qué parte del ciclo económico estamos viviendo y cómo se comporta el sector frente a ese contexto. Y entonces acá es donde viene otra parte que me gustaría comentar, que sería el comportamiento técnico en general. ¿Ya? ¿Qué pasa con este comportamiento de estos activos? Desde el punto de vista técnico, el sector energía suele mostrar movimientos tendenciales amplios, siempre seguidos por etapas de consolidación. Cuando los precios del petróleo o del gas suben de forma sostenida, muchas de estas acciones muestran estructuras alcistas de mediano plazo. En cambio, cuando hay exceso de oferta o caída en la demanda global, se produce una presión bajista. ¿Ya? Por eso es importante siempre identificar zonas de soporte y resistencia y analizar la fuerza de las tendencias. También conviene comparar el comportamiento del sector de energía frente a otros sectores, como también son los sectores de tecnología o financiero, para evaluar si está en una etapa de rotación o quizás de acumulación. ¿Ya? Eh, Otro tipo de ítem que hay que tener en cuenta en esto de la energía, podríamos decirlo así, consideraciones para los traders o para quizás el inversionista, ¿no? El que acá distinguimos entre el que va, como se dice, a corto plazo o tipo trading y el que es un inversor a largo plazo. Para quienes opera o invierten en este tipo de activos, hay algunos puntos clave. Primero, definir el tipo de exposición que uno va a tener, ¿ya? No es lo mismo comprar un ETF para mantener a largo plazo quizás o mediano plazo que esperar también un CFD con apalancamiento. ¿Ya? Acá vamos a comentar un poquito de los CFD, que es donde podemos operar quizás el mismo petróleo que le estaba mostrando, de ahí sin necesidad de comprar una empresa, sino que guiarnos puramente por el precio del petróleo en el mercado. Segundo, también gestionar bien el riesgo, ya que la energía es un sector muy volátil, especialmente cuando hay datos de reservas, como los dije en los primeros ítems que les estaba comentando. También es volátil, se torna volátil cuando hay ciertos conflictos o cuando están las decisiones de la web. ¿Ya? Y tercero, también mantener una visión diversificada, no concentrar todo el capital en un solo segmento del mercado energético. ¿Ya? Eh, Esas serían como unas recomendaciones, consideraciones, siempre teniendo en cuenta que, digo recomendaciones en forma general, ya no cosas de operativa, sino que ustedes tómenlo como conocimiento general. El objetivo es que ustedes comprendan cómo analizar este tipo de activos y en qué escenarios suelen reaccionar. Entonces, ahora sí, quizás pasemos a revisar algunas acciones del sector de energía. Eh, Empresas primero, de forma individual. La más conocida yo creo que para usted va a ser, cambiamos acá un poco las gráficas, pues vamos a tomar la conclusión, ya nos vamos a quedar acá, vamos a ir a lo que es TradingView,